Introducción a SimBasing. Bienvenidos a la cuenca. Buenos días a todos y bienvenidos a esta sesión de SimBasing, un juego creado para trabajar en equipo y tratar de ayudar a salvar el mundo, o bueno, contribuye a la mejor administración de los recursos hídricos. Increíble, ¿verdad? Pues bueno, primero queremos explicarles cómo y por qué se creó SimBasing. Después les explicaremos cómo jugar y esperando no haber perdido su interés, empezaremos a jugar. ¿Cómo y por qué? Entender los problemas de los recursos puede ayudar a mejorar la forma como tomemos decisiones. De hecho, podría ayudar a apoyar decisiones correctas. Hoy en día se promueve el manejo integrado, pero pensamos se debe hacer con conocimiento. Es difícil poner en una mesa a hablar a personas con diferentes perfiles y además lograr que en medio de una o varias reuniones logren entender conceptos que no son relevantes a su vida cotidiana. Desde hace más de 5 años, en Colombia se ha venido desarrollando modelos de apoyo a la toma de decisiones referentes a los recursos hídricos en diferentes regiones del país. Estos han mejorado, sin embargo, los modelos normalmente son muy complejos y no todos los manejan. Los juegos serios han mostrado que pueden ayudar a integrar el manejo integrado de una manera realística, pero permitiendo al participante desarrollar una idea divertida de esta realidad. Además, ha demostrado ser una buena base para entender cómo todos los sectores que influyen en una cuenca interactúan entre sí. Durante el Foro Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas en Bogotá, Colombia, y clases de posgrado en UNESCO ISG en Holanda, el juego ha venido siendo usado. Después de contarles esto, ahora quiero mostrarles cómo funciona el juego, y claro, luego jugar. SimBasing es un juego que está basado en un modelo de la cuenca del río Magdalena. SimBasing es un software programado para permitirles a los jugadores escoger entre varias estrategias de desarrollo hídrico y simular el impacto que dicha decisión tendrá en el paisaje de la cuenca. El concepto fue desarrollado entre UNESCO ISG y The Nature Conservancy. El modelo WIP del Magdalena, creado por Héctor Angarita, de Nature Conservancy, fue integrado dentro de una interfaz sencilla en un ambiente de fácil acceso, Excel. En general, hay muchas personas que intervinieron en el desarrollo de esta herramienta para tener los componentes que tiene actualmente. Bienvenidos a la cuenca. Esta estructura geográfica, política, hídrica, etc., está basada en la cuenca del Magdalena-Cauca. Contiene, como pueden ver, 2 ríos, montañas, humedales, zonas de desarrollo demográfico, zonas de agricultura y proyectos hidroeléctricos existentes y planeados. Para contextualizarles un poco, actualmente las zonas naturales de la cuenca, como el bosque y los humedales, están siendo afectadas por la expansión agrícola y energética. Por otro lado, muchos sectores están siendo afectados por la manera en que la cuenca está siendo administrada, pues el flujo natural que los ríos deben mantener como mínimo es el caudal necesario para no afectar la fauna y la flora, y que dependen de este. Pero al mismo tiempo se debe garantizar que las poblaciones no sufran inundaciones cuando se presenten crecientes. Ahora ustedes serán un equipo de trabajo que tendrán como objetivo principal gerenciar la administración de la cuenca de la forma más sostenible en los próximos 30 años. Cada 5 años, ustedes tendrán que tomar 3 decisiones que afectarán el futuro de la cuenca. Por ejemplo, construir un embalse, cambiar regiones agrícolas o construir infraestructura de protección de inundaciones. Esta decisión será simulada por WIP, el cual es un sistema de planeación y gestión del agua. En la interfaz encontrarán al lado derecho los indicadores que explican el estado. Estos son 7. Los primeros 2 hacen referencia a las inundaciones. Este sector está dirigido a 2 poblaciones, Menestrey y Aloa. Como te darás cuenta, son hipotéticas. El tercero es producción agrícola en millones de toneladas. El cuarto es generación hidroeléctrica en millones de kilovatios hora. Los últimos 3 son indicadores donde se podrá reflejar la salud de los ecosistemas de bosque, ríos, humedales a lo largo del área de la cuenca. En el panel del lado derecho se presentan las gráficas que indican el desarrollo de los indicadores a través del tiempo con las decisiones tomadas. Cada gráfica tiene una región en la cual el valor del indicador no es aceptable.
Si el valor está dentro de esta región, generará puntos negativos, la zona roja. El objetivo del juego es evitar caer en las zonas rojas y por ende se busca terminar con la menor cantidad acumulada de puntos negativos. Recuerden que usted no tiene completo control sobre lo que ocurre después de cada decisión. El clima juega un papel muy importante que no lo podrán controlar. Los posibles valores del indicador debido a la variación climática son representados por la zona gris. El indicador puede caer en cualquier punto de esta zona dependiendo del comportamiento climático. La zona donde se cruza la banda roja con la banda gris se llama zona de riesgo. Entre más ancha sea esta, más posibilidad tendrá de caer en zonas de penalización y acumular puntos negativos. El indicador de la salud del ecosistema no tiene zona gris, pues este tiene afectaciones a largo plazo y por lo general no se ven afectados por las variaciones anuales. Algo muy importante, en este juego ustedes tienen un presupuesto de inversión. Este está pensado para estudios de pronósticos para cada indicador. Una vez se tengan los resultados del ciclo de decisiones, será tiempo de continuar con la siguiente ronda. Después de 5 rondas, el juego termina y el equipo ganador será el que haya acumulado menor cantidad de puntos negativos después de las rondas. Hay un punto importante que no mencionamos. La vida no es perfecta. Hay cosas que no podemos controlar. Hoy en día el cambio climático es un componente incierto. Ahora vamos a resimular el juego y ver cómo las decisiones pudieron haber dado resultados diferentes en condiciones de cambio climático. El modelo que usamos correrá escenarios futuros de cambio climático de modelos globales. Si vemos los resultados en los indicadores con cambio climático, nos podemos preguntar, ¿hemos creado una cuenca sostenible? Entonces, ¿pueden crear un futuro fuerte y sostenible para la cuenca? Veamos cómo nos va a jugar.